Bueno, y la economía argentina siempre tiene particularidades, ¿no? Digo, hay algunos economistas que dicen que no hay manual de economía que sirva para entender la realidad argentina. Hoy, por ejemplo, el dólar ilegal es el más barato de todos. Digo, esto es una rareza. Y para eso convocamos a Marcos Buscaglia, un poco para hablar de esto, para que nos explique por qué el dólar blue está más barato que otros dólares que tienen tipo de cambio y qué va a pasar con la economía en este 2021. Marcos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Bueno, sí, es una rareza, digamos. No creo que dure mucho, vamos a poner así, porque obviamente, digamos, si la diferencia persistiera, vos te convendría comprar a este tipo de cambio y bueno, básicamente eso es lo que lo movería por arriba por ejemplo, del turista, no sé cómo le llaman, el dólar oficial con impuestos, vamos a poner así. Entonces no creo que dure mucho. Ahora, lo que hay que entender es esto. No se sabe cuánto, hay mucha discrepancia porque no hay datos oficiales, pero el gobierno en cierto sentido interviene en este mercado también, el gobierno del Banco Central, para que la gente entienda, no en el mercado blue, pero interviene en lo que llama el contado con liqui, que es el que se instrumenta a través de bonos, comprando bonos acá en pesos y vendiendo en dólares afuera o al revés. Entonces, ¿cómo hace? Venden tanto el Banco Central como la ANSES, se supone, porque no hay información oficial, pero sí hay discusiones, vamos a poner así, que venden bonos en el mercado y con eso bajan lo que llaman el contado con liqui. Y entre el contado con liqui y el blue, digamos, no puede haber una diferencia demasiado grande, porque si no también empiezan a arbitrar, uno compra por un mercado, vende por otro, ¿me explico? Entonces es como que al intervenir en un mercado, baja todos los mercados. Pero yo diría que esto en particular es una rareza. Es algo momentáneo. ¿Crees que en días se va a volver a ubicar? Claro. Sí. Marcos. A ver, en el año vamos a ver dos fuerzas contrarias para el dólar, vamos a poner así. Una es una fuerza favorable al peso, vamos a poner así, es el hecho que el valor de la cosecha este año es 10.000 millones de dólares más que el año pasado, por la suba de precio internacional. Entonces van a entrar un montón de dólares. Eso tiende a fortalecer el peso, el oficial, pero también todos los tipos de cambio, en definitiva, se favorecen por el hecho que Argentina, piense la gente que la Argentina exportó el año pasado más o menos 55.000 millones de dólares. Estamos hablando de un regalo de casi 20%, entre 15 y 20% de las exportaciones, simplemente porque subieron los precios de la soja, el maíz a nivel internacional. Eso a favor del peso. En contra del peso, vamos a tener que el déficit va a ser alto, y que el gobierno es probable que tenga que seguir pidiéndole plata al Banco Central para financiar parte de ese déficit, y esos son pesos que circulan y que la gente no los quiere, y muchos de esos van a buscar dólares en el mercado. El Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, habló ayer, dijo que este año los salarios le deberían ganar a los precios. De hecho, el gobierno ya convocó a los empresarios y a los dirigentes gremiales para realizar una especie de acuerdo de precios y salarios, un acuerdo de precios y salarios entre el sector empresario y el sector sindical. Martín Guzmán dijo esto, lo escuchamos. Primero, más que emparejar, los salarios tienen que crecer más que los precios. Lo que se busca hacer es coordinar las paritarias, porque de un lado están los salarios, del otro lado están los precios. La recuperación del poder adquisitivo del salario es una condición necesaria para la recuperación de la economía. El poder adquisitivo del salario fue muy dañado en los 4 años previos a nuestra gestión. Bueno, parece que el salario solo se dañó en los 4 años de gestión de Juntos por el Cambio. El último año, según lo que dice Martín Guzmán, no se dañó el salario, una rareza, una curiosidad de parte del ministro de Hacienda. Pero al margen de esto, digo, yo por lo menos, ayer lo hablaba un poco con Willy Cohen, no recuerdo que haya funcionado un acuerdo de precios y salarios en la Argentina. El último gran acuerdo que se realizó fue en el 75, aquel acuerdo que hizo Helvar y terminó en el Rodrigazo. Y después en democracia, todo lo que se intentó hacer al respecto funciona poco tiempo. Marco, ¿cómo ves esto? ¿Hay chance de que esta vez pueda funcionar? Bueno, a ver, sí, el salario le debería ganar a la inflación, como dice el ministro, y yo le debería ganar al tenis a Del Potro, pero no le gano. Entonces, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede. A ver, en el mediano plazo, para que los salarios le ganen inflación, hay que tener más productividad. El país tiene que ser más productivo. Tenemos que producir más, exportar más, generar más empresas, más inversión.
Y este gobierno va todo lo contrario de eso. Este gobierno está destruyendo la inversión, está destruyendo todos los incentivos a que sean más productivos. Entonces, todo lo que hace va en contra de la suba de salarios por arriba de la inflación en el mediano plazo. Eso tiene que quedar claro. Ahora bien, del corto plazo juegan otras variables. Y otras variables es que hay elecciones. Y el gobierno está apuntando a acomodar todas las variables lo mejor posible para tener un buen resultado electoral. Entonces, fíjense, está tratando, a pesar de que el Banco Central casi no tiene reservas, está tratando de no devaluar el peso en el tipo de cambio oficial, a pesar de que para eso restringe cada vez más lo que podemos comprar de dólares los individuos, las empresas, lo que se puede importar. Es como que va cortando y cortando y cortando dólares y digamos, realmente poniendo un control excesivo sobre la economía. ¿Para qué? Para reservar reservas, para no devaluar. Después, suba de tarifas, quiere evitar inflación. Entonces, las tarifas deberían subir, porque si no suben, como dijo el ministro Guzmán también ayer, si no suben las tarifas, ese déficit se financia con deuda, emisión, inflación, etc. Entonces, pero bueno, como vienen elecciones, supuestamente las tarifas iban a subir 30% más y Cristina Kirchner le dijo a él 9%, ¿no? Entonces, están acomodando todo. Entonces, en ese acomodamiento es probable que quieran impulsar unas paritarias donde tratan de que los salarios suban más de lo que empiecen a subir en términos reales. O sea, que significa contra la inflación. Pero hay que ver si el sector privado está en condiciones de hacerlo también. Claro, pero además, perdón, y un último tema. Eso es lo que yo creo que ellos quieren hacer. No sé si lo van a lograr, como decís vos, o sea, al final el sector privado tiene que poder pagarlo. Pero también en todos los discursos oficiales hay mucho de engañapichanga, ¿no? Como dicen en la calle. ¿Qué es esto? ¿Contra qué inflación van a ganar los salarios, Martín? Eso es lo que habría que preguntarle al ministro. Porque el presupuesto tiene una inflación del 29%. Y el consenso de los economistas piensa que va a estar más cerca del 50%. Probablemente esté un poco bajo del 50% por todo esto que dicen que van a controlar, que no van a subir tarifas, que no van a subir, ¿viste? No te dejan subir los teléfonos, las prepagas, no dejan subir nada. Te van a controlar los precios, le llaman acuerdo de precios, pero van a controlar un montón de precios. Entonces, pero 29 no va a ser. Entonces, si el ministro dice que los salarios le van a ganar a 29%, bueno, por ahí tiene razón, pero no contra la inflación real del año, que probablemente termine siendo más arriba de 29. ¿Me explico? O sea, probablemente sea un anuncio engañapichanga, decir, sí, los salarios van a subir más de, no sé, 30%, van a subir arriba de la inflación, pero de la inflación que proyectan ellos, que nadie está proyectando esa inflación. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de inflación y de aumento de precios, el año pasado, en el primer año del mandato de Alberto Fernández, la nafta subió 12 veces. Uno mira la carne subió más del 50%. La inflación interanual estuvo en el 30 y pico, pero hay productos de primera necesidad que subieron muy por encima de esa inflación interanual, que es un promedio, lo que marca el INDEC. Pero los productos de primera necesidad, sobre todo canasta básica, subieron por encima, Marcos. Claro. Y tuvimos una aceleración inflacionaria, sobre todo en los últimos meses del 2020 y en enero la inflación probablemente venga cerca de 4. Algunas, hay mucha dispersión en las mediciones. Hay gente que dice que viene 3.30 y otros que dicen 5.20, para que sea una idea de la dispersión de estimaciones que hay para enero, pero va a venir muy alta, ¿sí? Pero no lo digas muy en voz alta, lo de los alimentos, porque acordate que ellos a todos los problemas que hay le encuentran una solución muy mala. Entonces no protestes demasiado a ver si salen... No le demos ideas. Y te puede decir, no, la carne subió mucho. Bueno, te van a hacer una barbaridad para bajar la carne. ¿Qué es la barbaridad? Ya la hicieron antes. Te ponen los ROE, que es los ROE, registros de operación de exportación, para que la gente entienda. Entonces fuerzan al productor agropecuario a vender la carne que iba a exportar en el mercado doméstico. Entonces, de corto plazo, hasta las elecciones, acordate que esto es populismo, toda la elección, baja el precio de la carne, pero después destruiste al sector cárnico. ¿Cómo pasó en ese momento con cierres frigoríficos, pérdida de empleo, pérdida de exportaciones? ¿Entendés? Entonces, no protestes demasiado a ver si le dan una solución a esta suba de la inflación a la manera que ellos suelen hacer, que es destruyendo mercados, destruyendo inversión, destruyendo incentivos. Los que van a protestar son los dirigentes de rurales, ¿no? La Mesa Enlace y compañía, porque hace poco habló Cecilia Todesca, hace unas horas nada más, y dijo que están estudiando la posibilidad de subir las retenciones. Vos recién decías, los commodities subieron de precio, esto le va a generar un flujo de dólares de ingreso al país más alto que el año pasado, pero ya esto lo vio el gobierno, porque Todesca dijo, estamos estudiando subir las retenciones. Viejas recetas. Yo te diría que
si tenemos que pronosticar el conflicto más pronosticable del 2021 es entre el gobierno y el campo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque yo dije la cosecha va a subir en 10.000 millones de dólares. Ahora bien, piensen ustedes si ustedes tuvieran un campo, ¿no? Y tienen la cosecha, una parte la tienen que vender porque tienen que pagar a sus proveedores, tienen que pagar las semillas, el tractor, algunos el alquiler del campo, y después les queda una parte. Vamos a poner un número, les queda el 30% que ya no necesitan pagarle a nadie, es suya, ¿sí? Y ustedes dicen, che, pero acá todos me dicen que el gobierno está dilatando una devaluación porque no quiere que haya devaluación ante las elecciones, pero la devaluación después de las elecciones va a venir. ¿Qué haces vos? Y bueno, tratás de guardarte la cosecha en un silo bolsa, ¿no? Te la guardás, sí. Y entonces eso que yo estoy diciendo, que es lo racional de hacer lo que es racional y lo que por propiedad privada se puede hacer, esto va a ser un conflicto sobre la propiedad privada, el gobierno la va a pelear. Y vamos a ver más corte de silo bolsa, y vamos a ver mucho lío alrededor de esto, porque el gobierno va a querer que liquiden todos los dólares, porque, como dije, hay muy pocas reservas, el gobierno no quiere devaluar y para eso necesita reservas, entonces yo creo que este es uno de los conflictos más predecibles, eso, la suba de retención, o sea, el modelo peronista kirchnerista es un modelo de rapiña, entonces un sector que está ganando más y que hago lo rapiño, como, bueno, le pongo más retenciones, lo fuerzo a traer las exportaciones. ¿Me explico? Sí. Ese es el modelo. Bueno, un poco pasa también con, esta es la última, Marcos, con el tema de los productores de alimentos cuando le venden a los supermercados. En los últimos días se denunciaba que empezaba a haber desabastecimiento, o sea, faltaban productos en góndola en muchos supermercados del interior, más que en la ciudad de Buenos Aires. Y esto te muestra también que todo el mundo está guardando sus productos porque esta inflación galopante y todo el contexto inestable de la economía les hace ir entregando con cuentagotas, ¿no? Sí, ahí yo creo que opera otro tema también, que es que si vos sos un productor de alimentos masivos, los que se venden a los supermercados, el gobierno te tiene el precio controlado, pero a vos te vienen subiendo los precios de los insumos, te sube el costo laboral, claro. te sube el costo de un montón de cosas, te pagás una tasa de interés altísima, etcétera, y no están pudiendo trasladar eso a precios. La brecha entre los precios de alimentos libres, como la carne, ¿sí? O las frutas y verduras, y los precios controlados, los que están en precios cuidados, a diciembre creo que era cerca de 20%. Entonces, si vos sos una empresa y no te dan los costos de producción, lo que haces es parar la producción. Eso es lo que está pasando, ¿eh? O cambiás y vas a algunos productos nada más que son los que te dejan más margen. O sea, no es por especulación, sino porque no están produciendo porque no les rinden los números, básicamente. Están reventando un sector que debería ser muy competitivo en la Argentina, que es el de la producción de alimentos, el de la elaboración de alimentos. Claro. Entonces, porque bueno, hay que acordarse que este es un modelo populista y que este es un año donde todas las decisiones económicas están enfocadas a las elecciones de octubre y están dispuestos a cualquier cosa, a romper todo, cualquier incentivo de mediano plazo con tal de llegar a esa elección sin devaluar y con una inflación más o menos controlada. Ese es el objetivo. Gracias, Marco, por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Vamos a una breve tanda, ya volvemos, tenemos mucho más para contar.